Dios bendiga a esta linda iglesia del Señor, pueblo del Señor, en todas partes, en cualquier denominación donde que escuchen esta corta reflexión. El tema para hoy es ¿por qué, Señor? No es una queja, simplemente como una pregunta que le hacemos al Señor. ¿Por qué, Señor? Y ahora ustedes se van a dar cuenta el por qué, Señor. Hay algo que usted y yo no entendemos, porque no entendemos. ¿Por qué sufre tanto la humanidad, principalmente la gente buena? Son preguntas que nos hacemos y verdaderamente no entendemos, no tenemos una respuesta. Cuando nosotros preguntamos por qué sufre tanto la gente, hay algunas respuestas de personas que verdaderamente dan respuestas erróneas, que Dios tiene la culpa, que Dios es el que nos tiene así, y Dios no tiene absolutamente nada que ver con el sufrimiento de la raza humana. Ahora últimamente voy a explicar qué es lo que trae el sufrimiento de la raza humana el día de hoy. Usted lo sabe, perfectamente bien ustedes lo saben, y se lo voy a explicar. Las transgresiones que hay hoy en el mundo, el pecado, la desobediencia a Dios, porque no se obedece a Dios, se desprecia más bien. Si usted lee la carta allí a los Corintios, se da cuenta todas las cosas que hacen. Ese es el mundo de hoy. Dios no tiene que ver nada en nuestra desobediencia. Está el ser humano hoy en día envuelto en una oscuridad de pecado, en una oscuridad de incredulidad, de desobediencia. No quieren obedecer a Dios. Han perdido el amor por completo. Que hay una profecía que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Sí, pero eso se ha perdido a tal grado que aún en el mismo pueblo de Dios nos cuesta encontrar ese verdadero amor. La maldad se ha multiplicado, así lo dice su palabra y así es. Y estas son las consecuencias muy graves de las que hoy vivimos por el desprecio que le hacen a Dios. Hay un desprecio tremendo que le hacen a Dios. Y se envuelven en sus propias concupiscencias. Yo quiero que entendamos y comprendamos bien el tema que vamos a tocar hoy. ¿Por qué, Señor? Y comprendamos por qué es que la humanidad sufre y a veces nosotros. Pero vamos a leer un poco del libro de Job que nos va a dar una cierta enseñanza para que podamos discernir, entender que Dios no tiene nada que ver con esto. Tal vez Dios deja para ver qué hacemos nosotros, qué hace usted, hermanita, qué hago yo con lo que me está pasando, con lo que le está pasando. Y a veces nos sentimos que nos vamos a ahogar, que vamos a naufragar. Pero Dios está con nosotros y no nos permite naufragar en nada. Vamos a leer allí, antes de orar, vamos a leer ahí en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 6, nos dice Santiago: hermanos, escúchame bien, hermanos, no se quejen unos con otros, no se quejen unos con otros, no se juzguen unos con otros, pues el juez está a las puertas. El juez es el que viene a juzgarnos. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia a los profetas. ¿Cuánto no sufrieron los profetas? Tomemos como ejemplo lo que ellos sufrieron y lo que los apóstoles del Señor sufrieron. Pedro murió en una cruz clavado con la cabeza para abajo. Pablo murió, le cortaron la cabeza en una cárcel. Ahí terminó Pablo.
hablaron en el nombre del Señor, fueron grandes servidores de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto en ellos? Para mostrarnos a nosotros que nosotros debemos de confiar en Dios siempre, pues nosotros consideramos felices a los que soportan este sufrimiento. Pablo lo soportó. Ustedes han sido como soporte. Dese cuenta de Job, los sufrimientos de Job, y saben de qué modo sufrió este hombre, el patriarca Job, porque Dios, en su misericordia y compasión, siempre estuvo con él, aunque él no lo entendía lo que estaba pasando. Volvemos. ¿Por qué, Señor? No es un reclamo. Le decimos, Señor, no es un reclamo. Es el por qué tanto sufrimiento de la humanidad y por qué nosotros tenemos que pasar por cosas como tal vez la que le está pasando a usted o por la que me está pasando a mí. Pero hay una respuesta. La respuesta es que muchos hombres de Dios no le fallaron a Dios nunca, como Pedro, Pablo y los apóstoles y los profetas. Y este hombre, Job, que no falló a Dios, sin embargo, aunque es un libro poético, el libro de Job, pero nos deja una gran enseñanza que ahora vamos a tratar de escudriñarla. Oremos primeramente para que Dios nos dé de su sabiduría y de su entendimiento y podamos discernir lo que Dios quiere mostrarnos día con día. Mi buen Señor, aquí estoy, Señor, humillado delante de tu presencia, rogándote por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, que tú tomes mi mente, que tomes mi corazón y que me llenes con tu sabiduría y con tu entendimiento para que pueda traer palabra del cielo a este pueblo que escucha este mensaje, Señor. Ayúdame para poder entender el por qué. ¿Por qué suceden tantas de estas cosas que muchas veces no entendemos? Ayúdanos, Señor, para comprenderla y entenderla. Porque a veces nosotros, Señor, deseamos algo, anhelamos algo y no lo podemos conseguir porque más bien sentimos como un rechazo. Ayúdanos para entender por qué, Señor. En el dulce nombre de vuestro Hijo amado, yo te pongo todas estas cosas en tus manos, porque solo tú tienes el momento preciso para enseñarnos el por qué. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos y cúbrenos con tu sangre carmesí y limpia nuestra cabeza y nuestra mente y trae palabras de ciencia y palabras de sabiduría y habla a tu pueblo, habla a tus ministros y ayúdanos a entender las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Ayúdanos para que no miremos con estos ojos, sino que miremos con tus ojos. Amén y amén. Bendiciones, mis amados siervas y consiervos, amigas y amigos. Muchas bendiciones. Estamos aquí delante de Dios y tocamos el problema del sufrimiento de la raza humana. El sufrimiento que nos acompaña desde tiempos inmemorables. El ser humano, la raza humana, sufre por las cosas que están sucediendo y por las cosas que vienen, porque vienen cosas más difíciles. ¿Por qué la gente buena sufre? Sufre calamidades, sufre de enfermedades, dolencias, cosas que verdaderamente como un cáncer o cualquier enfermedad que tienen que vivir con aquel dolor y sufren, y los familiares son los que más sufren porque son los que están más allí cerca de esta persona, o que le sucede algo como lo que me sucedió a mí en esa caída, en el cual estuve al borde
que me sucediera algo terrible. Pero solo la mano tuya, la mano bendita de Dios es la que puede librarlo a uno, y por eso lo alabamos y lo glorificamos, que aunque todo el mundo te aparte y te deje a un lado, Él nunca te ha apartado, Él siempre está allá a la par tuya. Allí está. Ahora, ¿por qué tanta guerra, Señor? Sí, es pregunta que nos hacemos. ¿Por qué tantos desastres naturales que están destruyendo al planeta? Sé que muchas veces nosotros no tenemos una respuesta, porque la misma ciencia no tiene respuesta para esto. Y nos planteamos muchas veces la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? El libro de Job nos resulta un poco asombroso por todo lo que este hombre, en el cual no le había fallado a Dios, simple y sencillamente que el diablo andaba rodeando la tierra y llegó ante la presencia de Dios con los hijos de Dios y se presentó y dijo que no había nadie bueno aquí en la tierra. Pero Dios le dijo, ¿no has llegado a ver a mi hijo Job? ¿No has llegado a saber que mi hijo Job es un hombre que verdaderamente me respeta y hace mi voluntad? El diablo no respeta esto. Y le digo, es porque tú lo tienes bien y le tienes todo en su hogar. Deja que yo lo toque y te darás cuenta, tú no permites que yo lo toque. El Señor le permitió que lo tocara, pero lo tocó tanto que lo llevó a una miseria hasta le puso en su cuerpo lepra. Y fue algo terrible, pero gracias a Dios que Job hasta el puro final supo comprender lo que estaba pasando. Se puede decir que el conflicto de Job es como algo que sucedió, como una enseñanza de este libro literario, poético, pudiéramos nosotros entender y comprender lo difícil e identificarnos con el dolor de este patriarca. Porque este libro es una joya literaria en la cual nosotros vemos los fracasos y vemos el sufrimiento del ser humano y entendemos para nosotros el por qué estamos pasando por tantas dificultades. Escúchame bien, Satanás es un vulgar ladrón. Lee allí en Job capítulo 1 en el versículo 8. El capítulo 1, el versículo 1 al 8. Principalmente los versículos 1, 2 y 3. Satanás puso toda su astucia ante Dios para que Dios le permitiera tocar a Job, al fin de desacreditar a Job. Y muchas veces lo hace con nosotros. Cuando usted le está sirviendo más a Dios y usted se siente más cerca de Dios, es cuando el enemigo trata de desacreditarlo ante Dios, poniéndolo como en ridículo ante Dios. Pero somos siervos de Dios y lo sabemos nosotros y lo confesamos con nuestros labios porque lo estamos viviendo. Aceptamos aún las ofensas, los desprecios y todas esas cosas que nos hacen, lo aceptamos. No como hombre, sino como hijo de Dios. Pero el diablo quiere desacreditarnos con una cosa u otra. Es que, ¿por qué usted pierde la fe? Nos dicen muchas veces. Es que usted debe de tener fe. Si no tuviera fe, ¿en quién voy a creer? Hermanitas, hermanitos, aunque lo neguemos muchas veces, los amigos de Job se acercaron a Job y desde largo le estaban dando consejos, pero le daban consejos bastante equivocados porque no conocían lo que estaba pasando en Job. Quisieron destruirlo. Allá en Job capítulo 4, versículos 7 al 8. Según el amigo de Job, Elifrat, le dijo que el sufrimiento era por causa de la infidelidad de Job. ¿Y cuántas veces le han dicho a uno que el sufrimiento o lo que le ha pasado a uno es por causa de la infidelidad de Dios, de uno hacia Dios?
que le ha fallado a Dios. Pero no es así. Es para que se manifieste la gloria de Dios con los siervos de Dios. ¿Por qué Pablo sufrió tanto? ¿Por qué Pedro sufrió tanto? Los apóstoles. Porque la gloria de Dios se manifestó con ellos, que aún Pedro estando a una noche que le cortaran la cabeza y lo colgaran con la cabeza para abajo en una cruz, él glorificaba el nombre de Dios. Pablo glorificaba el nombre de Dios. Los apóstoles también pasaron por serias dificultades. Los discípulos también pasaron por serias dificultades. No solo Pedro y Pablo, todos. Pero fueron más que vencedores, como Pablo mismo lo decía. Aunque Job negó los momentos de la veracidad, del racionamiento de sus amigos, Job lo negó cuando lo estaban acusando porque él no era ningún pecador, ni había perdido la fe a Dios, tenía la fe. Y eso era lo que más lo sostenía a él en estos momentos de gran tribulación que estaba pasando. Aunque solamente sea un libro literario, nos enseña, aprendemos de este libro, aprendemos lo que sucedió con Job. Hermanas, hermanos y amigos, esto es para que usted y yo podamos entender lo que este libro sagrado nos enseña, lo que este libro sagrado nos empieza a ver, que el Dios Todopoderoso lo sabe todo. Sí, porque a usted le han dicho, pero Dios lo sabe todo. Dios es justo y razonable. Sí, Dios es justo y razonable. Y por eso es que me siento como me siento, y muchos de los que hoy están pasando algún problema, tal vez similar o tal vez peor que el mío, pero se sienten servidores de Dios y Dios está con ellos. Como respuesta a la gente que sufre, a la gente buena que sufre, Dios trata que el mal no llegue a nosotros. Pero muchas veces el mundo está contaminado, pero tan contaminado que no puede el Señor. No es que no puede, es que tiene que apartarse por un momento y dejarnos saber qué hacemos nosotros, qué es lo que hago, qué es lo que hace mi corazón y mi alma. Mi alma, decía David, tiene sed de Dios, ahí en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, mi alma te anhela, Señor, mi corazón te anhela, Señor. Invoco tu nombre porque te amo y tú lo sabes, Señor. Aunque las demás personas no lo sepan, no lo comprendan, ni podrán entender lo que pasa en cada uno de nosotros. Amados siervas y consiervos de Dios, hoy en día esta humanidad sufre. Sí, está sufriendo. ¿Por qué? Nosotros los siervos cuando oramos al Señor le preguntamos, Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta trifulca hay en el mundo? Hoy las transgresiones y el pecado, la desobediencia a Dios, hay mucha desobediencia a Dios, tienen a este planeta Tierra enfermo, lo tienen en una oscuridad y se lo han entregado en manos del enemigo que está haciendo las vulgaridades más grandes, destruyendo al ser humano con tanta violencia que hay hoy en día, destruyendo al ser humano con odios, con rencores, con envidias, con mentiras. Es lo que más existe hoy, la mentira. Y es lo que más detectamos y odiamos nosotros y apartamos, esa mentira. El ser humano está envuelto en una oscuridad. El ser humano no puede entender lo que está viviendo hoy en día. El pecado lo tiene así desordenado. El pecado lo tiene en desobediencia y han perdido el amor de Dios. Cierto que hay una profecía que dice que por haberse multiplicado la maldad de muchos, allá en Mateo 24, el amor de muchos se iba a enfriar. Cierto, el amor de muchos se ha enfriado. Pero no en nosotros como hijos de Dios, porque usted me hace a mí, yo le perdono, porque sé que no entiende, no comprende, y actúa de una manera que usted no entiende, que no está actuando de buena manera. La desobediencia
ha hecho que pierdas el amor. ¿Cómo? No sé por qué. La maldad se ha multiplicado y ha envuelto los hogares. Las consecuencias de todas estas cosas, de todo lo que está pasando, de todo lo que vivimos, han despreciado a Dios. Han despreciado a Dios a tal grado que hoy no importa que un hombre se meta con un hombre y se case con un hombre, una mujer se case con una mujer, no importa. Y eso hasta lo están enseñando ahora en las escuelas, lo están enseñando en los colegios. No importa esto, los cambios de sexo. Sí importa, porque Dios hizo varón y hombre y Dios nos formó a nosotros para que nosotros podamos dar o pudiéramos dar testimonio, como estamos dando testimonio de lo que Dios quiere. Han despreciado a Dios y se han envuelto en sus propias concupiscencias, en su propio pecado, en su propio engaño. Están confundidos, la humanidad está confundida porque está envuelta en esta oscuridad y muchas veces no quieren entender. Para finalizar, volvamos al libro de Job, que leímos estos textos bíblicos y los volvemos a leer. Pero escuchadme bien y comprended cada pasaje de este libro sagrado. Nos dice de la siguiente manera, 5:6 de Santiago 5:6. Hermanos míos, no se quejen unos con otros, ayúdense, fortalezcanse uno con otro, oren unos con otros. Dice Santiago, hermanos míos, no se quejen unos con otros para que no sean juzgados. Porque mucha gente juzga a los demás sin saber las cosas. Pero el juez que viene pronto y llevará a su iglesia, ese es el que va a juzgar todas las cosas. El juez ya está a las puertas. En cualquier momento la iglesia será arrebatada, aunque usted no lo crea. Yo sí lo creo y sé que muy pronto seremos arrebatados. Hermanos míos, vuelve a decir Santiago en el versículo 10, hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia de los profetas. ¿Tomamos el sufrimiento de lo que pasaron los profetas? ¿De lo que sucedieron con los apóstoles? No, se nos pasa por alto. Nos olvidamos de estas cosas porque creemos que nosotros somos intocables. No, tenemos un enemigo que anda como león rugiente desechando al ser humano. Ellos hablaron en el nombre del Señor. Nosotros hablamos en el nombre del Señor. Y estamos en este mundo para que traigamos estas verdades y enseñemos estas verdades. Dice, pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Así lo hizo Pablo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo podemos decir nosotros? ¿Lo podemos vivir nosotros? Eso queda a criterio tuyo. Los sufrimientos que hoy el Señor trata en nosotros con su misericordia, con su amor, porque Él es compasivo. Él está contigo. No dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de amarnos unos con los otros. Tratemos por todos los medios de ser compasivos unos con otros y ayudarnos unos con otros como Dios nos manda. Porque su misericordia y su amor está en nosotros. Y si nosotros tenemos un poquito de amor, podemos tener un poquito de misericordia y podemos entender también cuando necesita aquella persona amor y necesita cariño. Pero si no entendemos estas cosas, estamos en otro planeta. Ven a este planeta y vive la realidad que estamos viviendo, porque el tiempo que viene es difícil. Se acercan días pavorosos en el cual mucha gente no se imagina lo que viene para este mundo y hay que estar preparados, muy preparados como hijos, como pueblo de Dios, preparados para que cuando estas cosas sucedan, estemos firmes en el Señor, fortalecidos en el Señor, amándonos los unos con los otros y orando los unos con los otros
y mi mal es tu mal, porque te amo con toda la fuerza de mi corazón. A ti, te amo con toda la fuerza de mi corazón. ¿Me escuchaste bien? Así que amémonos con ese mismo amor, con esa misma sinceridad. Apartemos a un lado las mentiras, las hipocresías y seamos como verdaderamente Dios quiere que seamos. Este es su servidor, José Fajardo, le da mucho calor y mucho amor. Y espero en el Señor que este tema usted pueda entenderlo y pueda comprenderlo cuando le llega alguna dificultad o algún sufrimiento que usted no entiende. ¿Por qué? Tome el libro ese literario. Es un libro poético de Goethe y de ahí puede aprender muchas cosas, cómo este hombre soportó las pruebas más difíciles, las pasó para que nos enseñe a nosotros esa misma lectura y por medio del Espíritu Santo de Dios, cómo nosotros podemos soportar y aguantar todas las cosas que vengan. Ya no vivo yo, era la frase de Pablo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas que hago ahora son pasajeras, son en la carne. Dios les bendiga, Dios les guarde. Te amo en el amor de Dios. Amén y amén. No descuides este amor, no lo descuides, porque el diablo quiere arrebatártelo. Amén y amén.